Dios te bendiga de manera especial. Mi nombre es Juan José Cabral y bienvenido a tu canal Estudiando la Biblia. En el día de hoy, no importa a qué horas esté mirando este video, si es tarde, noche, mañana. Hoy trataremos un tema muy interesante que yo creo que va a bendecir la vida de muchas personas. Y el tema que estaremos tratando es sobre el silicio. Miren, silicio era un tipo de ropa que se fabricaba de pelo de cabra o de camello. Era algo que la gente se ponía. Y cuando la persona en la antigüedad hacía esto, expresaba varios propósitos. O se podían expresar dependiendo la situación que estuviese pasando. El que practicaba el silicio tenía varios propósitos. También cabe subrayar que era una tela oscura, tal como se registra en Apocalipsis capítulo 6, versículo 12, que hace una referencia a ello. Y el texto dice: el sol se cubrió de oscuridad como tela de silicio. Era una vestimenta incómoda. Algunos estudiosos del tema hablan de que se le llama silicio a ese tipo de ropa porque donde se fabricaba mayormente era en Cilicia, y por eso se le llamaba o se le llamó de esa manera el silicio. Ahora, cuando la persona hacía esta práctica, dependiendo la situación, como ya dijimos, que estuviese pasando, expresaba un propósito, un objetivo. Y número uno, cuando alguien hacía esta práctica, lo hacía como señal, como expresión de duelo por la pérdida de un ser querido. Y este es el caso de de Jacob, cuando se enteró de la supuesta muerte de su hijo José. Es por eso que en Génesis capítulo 37, versículo 34, el texto registra: entonces rasgó los vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y durante muchos días guardó luto por su hijo. Entonces, esa era una de los propósitos del por qué se practicaba el silicio: para expresar luto, para expresar la pérdida de alguien querido. También vemos otra referencia en la escritura de lo que estamos diciendo en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 3, versículo 31. El texto registra: y David por su parte llamó a Joab y a sus acompañantes y les dijo: rásguense la ropa y vístanse de cilicio y guarden luto por la muerte de Abner. Entonces, aquí en estos dos versículos que hemos leído de la palabra de Dios, podemos ver claramente que el silicio, uno de sus propósitos con el que se practicaba, fue expresar luto, expresar duelo. Otro de los propósitos del por qué se practicaba, mis amados hermanos, se hacía esta práctica, era como una forma de protesta. También se hacía así. Recordemos en Esther capítulo 4, cuando Mardoqueo supo lo que había tramado su adversario Amán, para el plan que se armó para eliminar,
para matar a todos los judíos. Dice el texto en el capítulo 1, versículo 4, perdón, en el capítulo 4, versículo 1 del libro de Esther, se registra: cuando Mardoqueo supo todo lo que se había tramado, se rasgó los vestidos, se cubrió de cilicio y ceniza, y fue por la ciudad gritando con mucha amargura. Entonces, luego de eso, él agarró y se puso a la puerta del palacio del rey Asuero, y duró varios días en eso, como una señal de protesta, y también expresaba un tipo de duelo, amargura, por el plan que se había tramado contra su pueblo. Entonces hay algo importante que cabe subrayar, y es que el cilicio siempre estaba ligado a la ceniza. Cuando la gente se ponía esa ropa que era incómoda, algunos dicen que picaba en el cuerpo, se ponía la ropa de cilicio, dice que se cubría de ceniza, se acostaba en el piso, o sea, se tiraban ceniza por encima. También el ayuno era una práctica que estaba muy ligada al cilicio. Por lo regular se practicaba en conjunto. Otra forma de otro uso del cilicio en la antigüedad era expresaba un lamento. Cuando el pueblo lamentaba los castigos que el Señor le mandaba por su pecado, ellos practicaban el cilicio como expresión de lamento por esos pecados. Es por eso que el texto registra en Jeremías capítulo 4 versículo 8, oiga lo que registra: por lo tanto, vístanse de cilicios, lloren y hagan lamentos, porque la ira del Señor no se ha apartado de nosotros. Y cuando nosotros estudiamos, leemos lo que se registra en Isaías capítulo 15 versículo 3, dice: todos andan por las calles vestidos de cilicio, en sus azoteas y en sus plazas, aúllan y se deshacen en llanto. Entonces, el cilicio en la antigüedad también se utilizaba como expresión de lamento por el castigo que Dios daba al pueblo por sus pecados, mis hermanos. Otro uso del cilicio en la antigüedad, lo vamos a ver claramente. Era una expresión de arrepentimiento por el pecado. También era una expresión de arrepentimiento por el pecado que se cometía. Y aquí vamos a leer varios textos que yo creo que nos van a ayudar muchísimo. Cuando usted lee en el primer libro de Reyes, capítulo 21, versículos 27 y 28, oiga lo que dice, oiga lo que se registra. Después de que Acab escuchó a Elías, se rasgó sus vestiduras reales, se vistió de cilicio y ayunó. Luego se acostó sobre cenizas y allí durmió y anduvo humillado ante el Señor. Y cuando usted lee el texto más arriba, dice que, oye, recuerden que este hombre, Acab, era un hombre que se dejaba manipular por Jezabel y hacía muchísimas atrocidades, influido por ella, muchísimas cosas que iban en contra de la ley del Señor. ¿Usted me entiende? Entonces Dios iba a mandar juicio, pero este hombre que aún practicando todas las cosas malas,
por influencia de su esposa, se humilló y lo expresó en silicio, ayuno, y durmió sobre cenizas. Pero oiga lo que registra el versículo 28. Entonces la palabra del Señor vino a Elías Tisbita y le dijo: ¿ya viste cómo Acab se ha humillado ante mí? Solo por eso, y mientras viva, no le enviaré la desgracia que le había anunciado, pero sus hijos y sus descendientes sí la padecerán. Dios perdonó a Acab. ¿Por qué? Porque se humilló. ¿Y cómo expresó esa humillación, ese arrepentimiento? A través del cilicio. Le ponía su ropa de cilicio, dormía sobre ceniza, ayunaba, y dice que anduvo humillado al Señor. Y por eso el Señor lo perdonó. Al parecer, en ese momento, su humillación fue sincera, fue real, fue genuina, porque a Dios nadie lo puede engañar. Otro texto que nos da una buena evidencia de que el cilicio, junto con el ayuno, son expresión de arrepentimiento, de rendimiento al Señor, una forma de buscar su rostro. Es Mateo capítulo 11, versículo 21, cuando Jesús habla y dijo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que se han hecho entre ustedes o en ustedes, hace tiempo que en silicio y en cubiertas de ceniza ellos habían mostrado su arrepentimiento. Hace tiempo que en silicio y en cubierta de cenizas ellos habían mostrado su arrepentimiento. Aquí nos dice claramente que el cilicio era una forma de expresar arrepentimiento y rendición al Señor. Pero no se queda ahí. Cuando leemos el escrito de Jonás, Jonás capítulo 3, versículos 5 y 10. Oiga lo que registra. Todos los habitantes de Nínive creyeron a Dios y decretaron ayuno, y desde el mayor hasta el menor se vistieron de cilicio. Y en el versículo 10 del capítulo 3 de Jonás, el texto dice: y al ver Dios lo que hicieron y que se habían apartado de su mal camino, también Él se arrepintió de hacerles el daño que les había anunciado y desistió de hacerlo. Oiga el poder que tiene el arrepentimiento. Y se expresaba en la antigüedad por medio del ayuno y del cilicio. Pero no solamente se queda ahí. En el libro de Daniel, en su capítulo 9, versículo 3, el texto registra: volví entonces mi rostro a mi Dios y Señor para pedir su ayuda en oración y ruego. Me puse a ayunar y me cubrí de cilicio y ceniza. Dice que se puso a llorar y se cubrió de cilicio y de ceniza. Otras versiones hablan específicamente de que se humilló en ayuno, cilicio y ceniza. Entonces, el cilicio se practicaba en la antigüedad como para expresar luto por la pérdida de un ser querido. Se utilizaba como protesta, lo vimos con Mardoqueo. También se utilizaba como lamento, para expresar lamento por la consecuencia de sus pecados, que era el castigo del Señor. Y también vimos que era una expresión de humillación
y arrepentimiento. Ahora, viene la pregunta del millón, mis hermanos. Si el cilicio que se practicaba en la antigüedad era un cilicio que era una ropa que se hacía de cabra y de camello y se cubrían de ceniza y etcétera, no es muy diferente a la forma de practicar el cilicio hoy en día. Ahora, si nosotros le llamamos cilicio a dormir en el piso, a eso le llamamos cilicio nosotros hoy en día. Pero entonces surge la pregunta del millón. ¿Por qué, si aunque no se practican en cuanto a forma de la misma manera que en la antigüedad, por qué cuando usted y yo dormimos en el piso recibimos respuesta de parte de Dios? Hay mucha gente que ha abandonado esta práctica. ¿Por qué tiene resultados si no es la misma forma de practicarlo? Cuando en la antigüedad el cilicio era un tipo de ropa, y aunque estaba ligado a dormir en el piso sobre ceniza, pero no es el mismo que se practica hoy en día. Pero ¿por qué el de hoy en día sigue funcionando como funcionó el de la antigüedad? ¿Sabe por qué? Por el propósito. Porque aunque no es de la misma forma, así como el cilicio de la antigüedad expresaba arrepentimiento, expresaba duelo, rendición, era una forma de buscar el rostro de Dios. Así también el dormir en el piso, que es a lo que le llamamos cilicio, hoy en día tiene el mismo propósito. Es una forma, es una expresión de humillación al Señor, de rendición al Señor. Es una forma de buscar su rostro. Y es por eso que cuando se hace con ese propósito, de manera sincera, recibimos respuestas del Señor. Es por eso que el cilicio, a lo que llamamos cilicio hoy en día, que es dormir en el piso, no es el mismo de la antigüedad, pero tiene el mismo resultado. Porque cuando tú te humillas y lo expresas a través de dormir en el piso, aunque no te ponga la ropa, decir que era lo que se le llamaba cilicio, aunque no te tire ceniza encima de tu cabeza, pero cuando tú te tiras al piso a hacer un propósito y ayunar y lo ligas con la oración y el estudio de la palabra, tienen los mismos resultados. Dios te perdona, porque tú lo estás haciendo como una expresión de humillación al Señor, y por eso tienen resultados. Y vuelvo y reitero, por eso, aunque no es de la misma forma, tienen los mismos resultados. ¿Y cuáles son esos resultados? Que el Señor responde cuando no humillamos ante Él. Porque son dos formas de humillarse, de buscar el rostro de nuestro Dios. Y por eso, hoy en día, Dios sigue respondiéndote cuando tú duermes, cuando tú tiras solamente una manta, una frisita, y dices: Señor, yo sé que Jesucristo, su sacrificio fue completo, pero de esta manera yo quiero expresar mi rendición a ti, yo quiero expresar mi arrepentimiento a ti por mi pecado. Entonces el Señor viene y te perdona. Dios te bendiga. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Así que Dios te bendiga y nos veremos en una próxima entrega.